Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Ese día, estaba sentado en el parque abriendo mi fiambrera cuando me fijé en un anciano frágil y sin hogar con ojos cansados. Partí mi sándwich por la mitad y le ofrecí una parte. Él la aceptó en silencio y luego, inesperadamente, me entregó un trozo de papel con un número de teléfono escrito, diciendo únicamente, llámame cuando de verdad necesites una salida. Unos días después, decidí llamarlo y concerté una reunión. En un café tranquilo, él ya estaba esperando con la mirada firme y resuelta. Me miró directamente y dijo, sé que te lo han quitado todo. Trabaja conmigo. Haremos que esa gente pague y recuperaremos lo que has perdido. En ese momento, me di cuenta de que había llegado la oportunidad de buscar justicia para mí y para mi hijo recién nacido. Mi nombre es Darren Bene. Para ayudarte a entender por qué estoy sentado aquí frente a un misterioso anciano con ojos penetrantes y una promesa inquietante, necesito contarte mi historia desde el principio. Desde mis primeros días, desde las calles empobrecidas donde crecí con sueños más grandes que los tejados con goteras. Nací en un barrio obrero del Bronx, Nueva York, donde el olor a aceite de máquina y el sonido de las bocinas de los camiones se mezclaban en una banda sonora interminable de la vida. Nuestra pequeña casa estaba escondida en una calle estrecha con paredes manchadas y un techo que goteaba cada vez que llovía. Mi padre, Tom Bene, era un manitas. Tenía las manos ásperas y callosas, pero eran notablemente hábiles al empuñar un martillo o una llave inglesa. Mi madre, Dorothy, tenía 2 trabajos para evitar que nuestra familia cayera en la indigencia. Durante el día, enseñaba a tiempo parcial en una escuela primaria cercana, y por la noche estaba detrás del mostrador de un pequeño restaurante, donde el olor a grasa y el estruendo de los platos nunca cesaban. Nuestra casa era estrecha, con solo una pequeña sala de estar, una cocina diminuta y 2 dormitorios por donde el viento silbaba a través de las grietas cada invierno. Pero a pesar de la pobreza, esa casa siempre estuvo llena de amor. Todavía recuerdo las noches en que mi padre se sentaba en su sillón gastado contando historias de su juventud mientras mi madre cantaba suavemente las canciones que había aprendido de su abuela. No tenían mucho, pero me tenían a mí, yo los tenía a ellos. Era todo lo que necesitábamos. Desde muy joven, me di cuenta de la dureza del mundo exterior. Una vez, acompañé a mi padre a una mansión en un barrio de lujo para arreglar unas tuberías. El dueño de la casa, un hombre con un traje brillante, miró a mi padre como si fuera una mancha en una alfombra cara. Reprendió a mi padre por ser lento, aunque mi padre había estado trabajando incansablemente durante horas. Yo me quedé allí, un niño de 8 años, apretando los puños, sintiendo como la sangre me subía a la cara. Mi padre simplemente inclinó la cabeza en silencio y siguió trabajando. Pero al irnos, me tomó de la mano y dijo, Darren, mientras seas honesto y trabajes duro, ser pobre no es una vergüenza. No dejes que te hagan sentir inferior. Esas palabras se grabaron en mi mente. Mi madre a menudo repetía sentimientos similares, especialmente cuando llegaba a casa con los pies doloridos después de un turno de noche. Mi querido niño, decía, con sus ojos cansados aún brillantes. La educación es la clave. Estudia mucho y tendrás la oportunidad de cambiar tu vida. No solo por ti, sino también por nosotros. Escuché y absorbí sus palabras. Sabía que no quería que mis padres tuvieran que inclinarse ante nadie más. Quería que vivieran una vida más cómoda, libre de preocuparse por cada centavo para medicinas o facturas de electricidad. Me lancé a mis estudios como un hombre sediento que busca un arroyo. En la escuela, siempre fui el primero de mi clase, aunque vestía ropa de segunda mano que mi madre remendaba de las cosas viejas de mi primo. No me importaba cuando los niños ricos se burlaban de mis zapatos gastados o de mi mochila andrajosa. Me sumergí en los libros, los problemas de matemáticas y la literatura, creyendo que era la única forma de escapar de la pobreza. Cada noche estudiaba bajo la tenue luz de una débil lámpara de escritorio, mientras mi madre se sentaba a mi lado, revisando mis deberes con una sonrisa de orgullo. Mi padre traía a casa libros viejos desechados por sus clientes,
apilándolos en un rincón de mi habitación. El conocimiento es algo que nadie puede quitarte, decía. Pero la vida nunca estuvo llena solo de hermosos sueños. Recuerdo que, cuando tenía 13 años, mi madre enfermó gravemente. Tuvo que tomarse una semana libre del trabajo y nuestros escasos ahorros se agotaron rápidamente. Mi padre trabajaba día y noche, pero aún así no era suficiente para pagar sus medicinas. Fui en secreto a una tienda de comestibles cercana para pedir trabajo. El dueño de la tienda, un hombre severo, me miró de arriba abajo y se burló. «¿Un niño pobre como tú? ¿Qué crees que puedes hacer?». No respondí, solo incliné la cabeza y me fui. Pero esa noche, cuando mi madre me abrazó y prometió que mejoraría, me hice un voto a mí mismo. Nunca dejaría que nadie menospreciara a mi familia de nuevo. Trabajaría, estudiaría y un día haría que nos vieran de otra manera. Cuando tenía 16 años, obtuve una beca para una prestigiosa escuela secundaria en otra parte de la ciudad. Fue mi primer paso hacia un mundo completamente extraño donde los niños conducían sus propios coches a la escuela. Vestían uniformes caros y hablaban de vacaciones en Europa como si fueran algo cotidiano. Me sentí fuera de lugar, como un pez arrojado a tierra firme. Pero no me permití flaquear. Estudié día y noche, demostrando mi valía paso a paso. Esos esfuerzos me valieron una beca universitaria. La universidad fue aún más desafiante, pero perseveré y finalmente me gradué con un título en finanzas de una prestigiosa institución. El día que crucé el escenario para recibir mi diploma, mis padres estaban sentados en la última fila. Mi madre sollozó incontrolablemente y mi padre me apretó la mano con fuerza, diciendo solo: «Eres nuestro mayor orgullo». Después de la graduación, comencé mi búsqueda de empleo. Armado con un título con honores de una universidad prestigiosa, confiaba en que pronto encontraría mi lugar. Envié solicitudes a docenas de empresas, desde pequeños bancos hasta grandes corporaciones. Pero el mercado laboral era más duro de lo que había imaginado. Las cartas de rechazo llegaron una tras otra, cada una como un golpe a mis sueños. Una vez, un reclutador me miró de arriba abajo, su mirada escrutadora, deteniéndose en la vieja camisa de vestir que le había pedido prestada a un amigo. «¿De dónde eres?», preguntó con un tono cargado de sospecha. «Del Bronx», respondí, tratando de mantener la voz firme. Esbozó una leve sonrisa y dijo: «Gracias. Nos pondremos en contacto». Pero sabía que nunca llamarían. Entonces, por un golpe de suerte, se me presentó una oportunidad. Stelling Group, un renombrado conglomerado financiero y de inversión multidisciplinario, aceptó mi solicitud. Todavía recuerdo el día de la entrevista, mi corazón latía con fuerza mientras entraba en su imponente rascacielos de Manhattan con sus relucientes paredes de cristal y pulidos suelos de mármol. Me sentí pequeño, como un extraño perdido entre trajes caros y conversaciones llenas de jerga financiera de alto nivel. Pero cuando me senté ante el panel de entrevistadores, reuní todo mi coraje, respondiendo cada pregunta con la confianza forjada a través de años de estudio implacable. Asintieron, tomaron notas y al final fui contratado en el departamento de análisis de inversiones. El salario inicial no era alto, pero para un chico del Bronx fue un hito que cambió mi vida. Mis primeros días en Stelling Group fueron intensos. Trabajaba como una máquina. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, revisaba cada número, analizaba cada informe y no dejaba que se me escapara ningún error. Quería demostrar que pertenecía, que mis raíces en los barrios bajos no me definían. Poco a poco, mis colegas comenzaron a fijarse en mí. Me llamaban el chico trabajador, y algunos incluso me pedían que revisara sus informes. Me sentía orgulloso, pero no podía ignorar la realidad. En Stelling Group siempre fui un extraño. El prejuicio de clase era tan claro como la luz del día. Los colegas nacidos en familias ricas, educados en escuelas de la Ivy League, eran tratados de manera diferente. Almorzaban en restaurantes de lujo, hablaban de vacaciones en los Hamptons o de los yates de sus familias. Mientras tanto, yo traía el almuerzo preparado por mi madre, comía rápidamente en la sala de descanso y trataba de ignorar las miradas curiosas o los susurros a mis espaldas. Una vez, un colega llamado Mark, hijo de un ejecutivo bancario, me miró y sonrió con desdén.
Del Bronx, ¿eh? ¿Cómo lograste entrar aquí? Debe ser suerte. Sonreí tragándome mi ira, y seguí trabajando. Sabía que para sobrevivir aquí no podía dejar que las emociones dominaran la razón. Aún así, el trabajo en Stelling Group transformó verdaderamente mi vida. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la oficina por conveniencia y con un salario estable comencé a enviar dinero a casa a mis padres regularmente. Todavía recuerdo la primera vez que llevé un televisor nuevo a nuestra pequeña casa en el Bronx. Los ojos de mi madre se iluminaron al verlo, aunque me regañó juguetonamente. Darren, no necesitas comprar estas cosas. Mientras estés sano y te vaya bien, soy feliz. Mi padre solo me dio una palmada en el hombro, sin decir nada, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. También ayudé a pagar las medicinas de mi madre y arreglé el techo con goteras. Por primera vez en años, vi a mis padres sonreír más a menudo. Esos momentos hicieron que cada gramo de agotamiento y cada mirada condescendiente en el trabajo valieran la pena. Comencé a ascender. De analista, se me confiaron proyectos más importantes y me uní a reuniones con clientes importantes. Mi jefe, el señor Harris, un hombre de mediana edad, severo pero justo, una vez me llamó a su oficina y dijo: Darren, tienes lo que se necesita. No dejes que nadie te frene. Sus palabras fueron como una inyección de adrenalina. Trabajé más duro, aprendí constantemente y gradualmente me convertí en un jugador clave en el equipo. Los colegas comenzaron a respetarme, ya no me llamaban el chico del Bronx, pero no todos me miraban con amabilidad. Los dos hijos del presidente de la compañía, Roy Stelling y Bill Stelling, dejaron claro que el prejuicio de clase nunca desaparecería. Roy, el mayor, era un hombre arrogante con el pelo peinado hacia atrás y una voz que goteaba con descendencia. Bill, el hermano menor, era perezoso y dependía constantemente del apellido familiar para enmascarar su falta de competencia. Ambos me miraban como si no perteneciera a su mundo. Una vez, durante una reunión de equipo, Roy preguntó deliberadamente sobre mi origen delante de todos. Darren, he oído que creciste en los barrios bajos, ¿verdad? Como alguien como tú termina en Stelling Group. La sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Sonreí con calma y respondí: llegué aquí por mi capacidad, señor Roy. ¿Y usted? Algunos colegas se rieron, pero Roy no. Desde ese momento, supe que me había convertido en una espina en su costado. Aún así, no dejé que me molestara. Seguí trabajando, visitando a mis padres los fines de semana, llevando comestibles historias sobre mi trabajo. Mi madre me abrazaba, diciendo que rezaba todos los días por mi seguridad. Mi padre volvía a contar viejas historias como para recordarme que, sin importar cuán lejos llegara, seguía siendo el chico del Bronx criado en un hogar lleno de amor. Pero todo cambió cuando conocí a Ava Stelling, la única hija del presidente de la compañía, Gregory Stelling. Fue en la gala del 50 aniversario de la empresa donde Ava apareció con un sencillo vestido verde, destacando como un faro de luz entre los trajes pulidos y las sonrisas superficiales. Yo estaba de pie en un rincón de la sala, sosteniendo un vaso de zumo de naranja, tratando de mezclarme en la atmósfera desconocida del evento. No estaba acostumbrado a tales ocasiones donde la gente reía y hablaba de yates y vacaciones europeas. Pero cuando los ojos de Ava se encontraron con los míos, sentí una extraña calidez. Se acercó con una sonrisa amable pero desprovista de arrogancia. «¿Eres Darren, verdad?», preguntó, su voz clara como una campana. Asentí, un poco nervioso, sin esperar que la hija del presidente supiera mi nombre. Empezamos a hablar. Ava preguntó sobre mi trabajo, los análisis financieros que estaba haciendo y me sorprendió la sinceridad con la que escuchaba. No era como el resto de la familia Stelling, ni rastro de la arrogancia de Roy o la pereza de Bill. Era inteligente, aguda, pero llena de emoción, como si entendiera las luchas de las que nunca hablaba. Nuestra conversación duró más de lo que esperaba y al final de la gala me di cuenta de que había sonreído más en esas pocas horas que en todo el mes anterior. En los días siguientes, Ava y yo nos encontramos con más frecuencia, a veces en los pasillos de la oficina, a veces en la cafetería. Siempre encontraba una manera de iniciar una conversación.
y aunque traté de mantener la distancia, no pude resistirme a sentirme atraído por su calidez. Empezamos a vernos fuera del trabajo, compartiendo breves pausas para el café en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Allí, Ava hablaba de su sueño de escapar del mundo glamoroso pero sofocante de su familia. Mientras yo compartía historias sobre mis padres en nuestra estrecha casa del Bronx, empecé a ver que Ava no era solo la hija de una poderosa dinastía. Era una mujer con un espíritu libre, anhelando vivir auténticamente. El amor llegó como una brisa, suave pero poderosa. No sé el momento exacto en que me enamoré de Ava, pero podría haber sido la vez que me tomó de la mano durante un aguacero repentino mientras corríamos a refugiarnos. Se rió a carcajadas, con el pelo empapado, y dijo: Darren, me encantan momentos como este. Sin necesidad de fingir, solo siendo nosotros mismos. En ese momento, supe que mi corazón le pertenecía, pero también sabía que este amor no sería fácil. Ava era la hija de Gregory Stelling y yo solo era un chico de los barrios bajos. No importaba cuánto trabajara, nunca podría borrar la división entre nuestros mundos. Los rumores sobre nosotros se extendieron rápidamente por la empresa. Las miradas curiosas y los susurros a mis espaldas se hicieron más frecuentes. Roy y Bill, en particular, no ocultaron su desprecio. Una vez, Roy me acorraló en un pasillo con la voz gélida. ¿Quién te crees que eres, Darren? Un chico de los barrios bajos, soñando con mi hermano. No me hagas enseñarte cuál es tu lugar. Apreté los puños, luchando por mantener la calma. Pero por dentro, se estaba gestando una tormenta. Entonces, mi peor temor se hizo realidad. Una tarde, Ava me llamó a un parque cerca de la oficina, con los ojos rojos pero resueltos. Padre sabe lo nuestro, dijo con la voz temblorosa. Dijo que si no termino contigo, te despedirá. No solo eso, amenazó con cortar todo mi apoyo financiero. Se me heló la sangre. Sabía que Gregory Stelling era un hombre poderoso que no dudaría en usar cualquier medio para proteger la reputación de su familia. Pero cuando miré a los ojos de Ava, vi su determinación. No tengo miedo y no me importa lo que hagan. Te amo y quiero estar contigo. Sus palabras derritieron mi corazón, pero también me llenaron de miedo. No quería que Ava lo perdiera todo por mi culpa. Había visto a mis padres vivir toda una vida en la pobreza, y no quería que Ava soportara eso. Pero ella me apretó la mano más fuerte que nunca y dijo: saldremos de esto juntos, Darren. Creo en ti. En ese momento, supe que no podía dar marcha atrás. Amaba a Ava y lucharía por mantenerla a mi lado, incluso si eso significaba enfrentarme al mundo. Decidimos casarnos a pesar de todas las objeciones. Cuando le propuse matrimonio, Ava me abrazó con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una sonrisa radiante en sus labios. Tenerte a ti es suficiente, dijo. Pero la familia Stelling no sentía lo mismo. Gregory me convocó a su oficina, una gran sala adornada con pinturas caras y ventanas con vistas al horizonte de Manhattan. Se sentó detrás de su escritorio, con la mirada fría y penetrante. ¿Crees que eres digno de mi hija, Darren? Preguntó, su voz baja pero autoritaria. No perteneces a este mundo. Si persistes, me aseguraré de que lo pierdas todo. Tu trabajo, tu reputación, todo. Me mantuve erguido, mirándolo a los ojos. Señor, amo a Ava y no dejaré que nadie me la quite. 2 meses después, celebramos nuestra boda en una iglesia pequeña, sencilla pero cálida. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos, mis padres y mis parientes. Mi madre, con un vestido modesto pero cuidadosamente elegido, abrazó a Ava y dijo: «Eres el orgullo de nuestra familia. Cuida de mi chico, ¿de acuerdo?». Ava rompió a llorar, abrazando a mi madre con fuerza. Mi padre me dio una palmada en el hombro, con los ojos llenos de orgullo pero teñidos de preocupación. Ni un solo miembro de la familia Stelling apareció. Sin bendiciones, sin miradas. Vieron nuestro matrimonio como una mancha, una desgracia para la familia, como Roy me había gritado una vez en la cara. Después de la boda, Ava y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en los suburbios. No era lujoso, pero era nuestro hogar. Cada noche, mientras Ava yacía en mis brazos, me sentía el hombre más feliz del mundo. Pero en el fondo, sabía que la tormenta no había terminado. Gregory Stelling no era el tipo de hombre que dejaba las cosas pasar fácilmente. La tormenta golpeó solo unas semanas después de nuestra boda.
Una mañana, cuando llegué a la oficina, el señor Harris, el jefe que siempre me había apoyado, me llamó a su oficina. Me miró con los ojos apesadumbrados. Darren, dijo con voz baja, estás despedido. Es una orden de arriba. Traté de intervenir, pero, ya sabes, nadie puede ir en contra de Gregory Stelling. Me quedé allí, sintiendo como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. No me sorprendió. Había anticipado la represalia de Gregory, pero la sensación de que me arrebataran el trabajo en el que había invertido mi sudor y mis lágrimas todavía me cortaba como un cuchillo en el corazón. Regresé a nuestro apartamento tratando de mantener una expresión tranquila para no preocupar a Ava. Pero ella lo sabía. Ava siempre lo sabía. Estaba sentada en el sofá, con los ojos brillantes pero llenos de preocupación. Darren, ¿qué pasa? No estás bien. Puedo notarlo. Suspiré, la atraje a mis brazos y le conté todo. Me tomó la mano, apretándola tan fuerte que podía sentir el pulso de su corazón. Saldremos de esto, Darren, dijo con voz resuelta. Pueden quitarte tu trabajo, pero no pueden quitarnos nuestro amor. Pero la familia Stelling no había terminado. Poco después, Ava recibió una carta de su padre. Gregory declaraba que le cortaba todo apoyo financiero, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, incluso su herencia. Elegiste a un sucio indigente, decía la carta con un tono tan frío y afilado como una cuchilla. Pagarás por tu estupidez. Ava leyó la carta con las manos temblorosas y luego la hizo pedazos. No son mi familia, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú y tus padres sois mi verdadera familia. La abracé, tratando de ocultar el miedo que me carcomía el corazón. Me dediqué a buscar un nuevo trabajo, enviando solicitudes a todas partes, desde pequeñas empresas financieras hasta grandes corporaciones. Pero cada vez las puertas se cerraban en mi cara. Un reclutador fue directo. Darren, tienes un currículum sólido, pero nadie se atreve a contratarte. Te has cruzado con los Stelling. Tienen más poder del que te imaginas. Poco a poco me di cuenta de que Gregory y su familia habían usado su influencia para manipular el sistema, bloqueándome de cualquier trabajo decente. Sobrevivimos con los escasos ahorros de Ava y pequeños préstamos de mis padres. Pero con cada día que pasaba, nuestro futuro se oscurecía. En medio de esas dificultades, una chispa de alegría llegó inesperadamente. Cuando me lo dijo en nuestra pequeña cocina, fue como si el mundo entero se iluminara. Me arrodillé, la abracé, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Vamos a tener un bebé. Gracias a Dios, susurré con la voz ahogada por la emoción. Ella sonrió, colocando mi mano en su vientre. ¿Un niño?, dijo, con los ojos brillantes. Quiero llamarlo Tony como mi abuelo, la única persona de mi familia que realmente me quiso. Asentí, sintiendo una oleada de nueva fuerza. Pero esa alegría no duró. Cuando Ava entró en su 8º mes de embarazo, comenzó a debilitarse. A menudo estaba agotada, a veces se desmayaba sin explicación. La llevé al hospital con el corazón latiendo con fuerza por la preocupación. Los médicos dijeron que tenía una complicación del embarazo rara pero peligrosa. Haremos todo lo que podamos, dijeron, pero vi la inquietud en sus ojos. Sostuve la mano de Ava tratando de mantener la calma, pero por dentro se desataba una tormenta. No podía perderla. Simplemente no podía. El día que Ava se puso de parto, me quedé a su lado en la sala de partos, agarrando su mano, rezando con cada gramo de fe que me quedaba. Pero entonces el médico me apartó con la voz temblorosa. Darren, tenemos un problema. El estado de Ava es crítico. Es posible que solo podamos salvar a la madre o al niño. El mundo pareció derrumbarse bajo mis pies. Salven a Ava, casi grité, mi voz quebrándose por la desesperación. Salven a mi esposa, por favor. Presa del pánico, corrí de vuelta a la sala de partos. Ava yacía allí, con el rostro pálido, su respiración débil. Parecía sentir algo. Luchó por abrir los ojos, su mano temblorosa buscando la mía, susurrando: Darren, tienes que salvar a nuestro bebé. Prométeme que protegerás a Tony. Negué con la cabeza, las lágrimas caían como lluvia, incapaz de aceptar la idea de perderla. Pero Ava apretó mi mano con fuerza, su voz débil pero resuelta. Déjame hacer esto por nuestro hijo. Tienes que ser fuerte por Tony. Me derrumbé junto a su cama, sollozando como un niño. Cada segundo se sentía como una sentencia de muerte. Entonces los médicos tomaron su decisión final. Tony nació.
Un niño pequeño pero sano con ojos claros como los de su madre. Pero Ava, la mujer que amaba más que a mi propia vida, se había ido para siempre. Me senté inmóvil, sosteniendo a Tony en mis brazos, sintiendo mi corazón hacerse añicos. Ella había sacrificado todo para dar vida a nuestro hijo, y yo, impotente, no pude hacer nada para salvarla. El funeral de Ava tuvo lugar en un día lluvioso. Me paré junto a su ataúd tratando de no derrumbarme. Mis padres vinieron, de pie en silencio a mi lado, mi madre sosteniendo a Tony y llorando. La familia Stelling también apareció, pero no para llorar. Roy se acercó con los ojos llenos de desprecio. Este es el resultado de tu estupidez, Darren. Ese niño es una mancha, una estirpe sucia. Bill estaba cerca, sonriendo con suficiencia. Deberías irte de aquí antes de que las cosas empeoren. Incluso Gregory, con su comportamiento gélido, miró a mis padres y dijo: vuestra familia es una desgracia, criando a un hijo que se atrevió a manchar la sangre de los Stelling. Mi padre inclinó la cabeza, sosteniendo la mano de mi madre, tratando de mantener la calma. Mi madre apretó a Tony con más fuerza como si lo protegiera de esas palabras venenosas. Me quedé allí con la sangre hirviendo pero impotente para actuar. En lo más profundo de mí comenzó a arder un fuego, no de odio sino de determinación. Juré que no dejaría que los Stelling siguieran pisoteando a las personas que amaba. Protegería a Tony y les haría pagar por lo que le habían hecho a Ava, a mí y a nuestra familia. Después del funeral, llevé a Tony de vuelta a la pequeña casa de mis padres en el Bronx. El apartamento que Ava y yo habíamos llamado nuestro hogar era ahora solo un recuerdo doloroso. No podía permitirme mantenerlo, ni podía soportar enfrentarme a las paredes que aún conservaban su calidez. Mis padres nos recibieron sin una palabra de reproche, solo abrazos silenciosos y ojos llenos de tristeza. Mi madre, con sus manos frágiles, acunó a Tony y le cantó con la misma voz clara con la que solía cantarme a mí cuando era niño. Mi padre arregló en silencio una vieja cuna en un rincón de la casa, la que había hecho para mí hace 30 años. «Quédate aquí, Darren», dijo, su voz baja pero firme. La familia está para apoyarse mutuamente. Pero sabía que no podía depender de mis padres para siempre. Se estaban haciendo mayores, su salud empeoraba y sus escasos ahorros apenas alcanzaban para sus medicinas y gastos de vida. Tenía que levantarme, encontrar una manera de mantener a Tony y cuidar de mis padres. Comencé la búsqueda de empleo de nuevo. Sabía que los Stelling habían usado su influencia para asegurarse de que no encontraría ningún trabajo decentemente pagado en Nueva York. Así que recurrí a trabajos esporádicos, repartir paquetes, servir mesas, incluso trabajar como guardia de seguridad nocturno en un supermercado. Cada día salía de casa antes de que saliera el sol y regresaba cuando Tony ya estaba dormido en los brazos de mi madre. El poco dinero que ganaba era justo lo suficiente para la leche de fórmula de Tony y para cubrir las facturas de los servicios públicos. Algunas noches me sentaba junto a su cuna observando su pequeño rostro y sentía un dolor indescriptible. Tony tenía los ojos de Ava, brillantes, amables y llenos de vida. Cada vez que los miraba, era como si Ava me recordara: sé fuerte por Tony. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de agotamiento y decepción. Trabajaba 16 horas al día, pero nunca era suficiente para mantener a mi familia. Mi madre empezó a toser con más frecuencia y mi padre, aunque intentaba ocultarlo, no podía disimular el dolor de espalda que lo atormentaba cada vez que intentaba arreglar algo en la casa. Traía dinero a casa, pero desaparecía rápidamente en medicinas, pañales y facturas crecientes. Una vez tuve que vender el reloj que Ava me había regalado, un regalo que compró con sus últimos ahorros antes de que su familia la repudiara. Mientras le entregaba el reloj al comprador, sentí como si estuviera vendiendo un pedazo de mi corazón. Pero no tenía elección. Tony necesitaba comer y mis padres necesitaban vivir. En mis momentos más débiles, me cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. Había luchado por amor, desafiando todos los prejuicios, pero el costo fue la vida de Ava. Y ahora estaba arrastrando a toda mi familia a la tormenta. Algunas noches, cuando Tony lloraba por leche que no podía permitirme comprar de inmediato, me sentaba en un rincón de la cocina, con la cabeza enterrada en la mesa, sintiéndome más impotente que nunca.
Extrañaba a Ava, su sonrisa, la forma en que me tomaba de la mano y decía que superaríamos todo. Pero ahora ella se había ido, y yo me quedé con Tony, un niño pequeño e inocente que dependía enteramente de mí. Un conflicto interno me corroía cada día. Amaba a Tony, amaba a mis padres, pero no podía soportar la sensación de que les estaba fallando. Anhelaba darle a Tony una vida mejor, permitir que mis padres descansaran después de años de dificultades. Pero no sabía por dónde empezar. Una vez, cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. Ojeras, pelo desaliñado, un rostro demacrado por el agotamiento. Me preguntaba, ¿seguía siendo este el Darren que Ava amaba? ¿Seguía siendo este el hombre que juró cambiar la vida de su familia? Pero en medio de esa oscuridad, una débil chispa todavía parpadeaba. Estaba en la sonrisa de mi madre, cansada pero cálida, mientras sostenía a Tony. Estaba en mi padre, a pesar de su dolor de espalda, contándome viejas historias para consolarme. Y estaba en Tony, de solo unos meses, agarrando mi dedo y sonriendo, una sonrisa pura, igual que la de Ava. Esos momentos me recordaban las enseñanzas de mis padres. Integridad y resiliencia, Darren. Esas son cosas que nadie puede quitarte. Sabía que no podía rendirme. Comencé a buscar pequeñas oportunidades, cualquier cosa que pudiera ayudarme a recuperarme. Acepté turnos de noche adicionales, me inscribí en cursos gratuitos en línea para refrescar mis conocimientos financieros con la esperanza de que algún día encontraría una salida. No sabía cómo enfrentarme a la familia Stelling, pero sabía que no podía dejar que ganaran. El voto que hice bajo la lluvia en el funeral de Ava todavía ardía dentro de mí. Y entonces, una fatídica tarde, el destino llamó de una manera que nunca esperé, a través de un misterioso anciano, un trozo de papel arrugado y una promesa que podría cambiarlo todo. Todavía recuerdo ese momento claramente en una tarde sombría en el parque. En mi mano tenía un sándwich que había comprado a toda prisa. Al ver a un anciano sin hogar acurrucado en un banco, se me encogió el estómago. Sin pensarlo mucho, partí el sándwich por la mitad y le ofrecí un trozo. Él lo aceptó, sus manos temblorosas contrastando con sus ojos sorprendentemente agudos, como si pudieran ver a través de mi alma. Luego, en silencio, sacó un trozo de papel con un número de teléfono escrito a mano. «Llámame», dijo, su voz baja y enigmática, «cuando de verdad necesites una salida». Metí el papel en mi bolsillo pensando que era solo un extraño gesto de gratitud, pero cuando volví a casa, agotado después de un turno de noche, no podía dejar de pensar en sus palabras. Una salida, algo que anhelaba más que nada. Esa noche, me senté en la pequeña cocina de mis padres. La tenue luz amarilla proyectando sombras sobre el papel arrugado. Tony dormía profundamente en la habitación de al lado. Mis padres se habían ido a la cama, pero sabía que mi madre solo dormía a ratos para vigilar a Tony, mientras mi padre ocultaba el dolor de espalda que sentía al arreglar nuestro techo con goteras. No podía dejar que siguieran viviendo así. No podía dejar que Tony creciera en la misma pobreza que yo. Cogí el teléfono, mis dedos dudando sobre las teclas. Finalmente, marqué el número, mi corazón latiendo con fuerza como si estuviera en una encrucijada fatídica. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz tranquila y profunda respondiera. «He estado esperando tu llamada». Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. «Soy Darren», dije. «Nos conocimos en el parque. Me dijiste que llamara cuando necesitara una salida». El anciano se rió suavemente, un sonido seco pero no desagradable. «Reúnete conmigo mañana en el café de la Quinta Calle, a las 10 a.m. No llegues tarde». Luego colgó, dejándome con un mar de preguntas y una sensación inquietante, como si acabara de entrar en un juego cuyas reglas aún no conocía. A la mañana siguiente llegué al café, un lugar antiguo con mesas de madera gastadas y el vago aroma a café tostado. El lugar estaba casi vacío, con solo unos pocos clientes dispersos. El anciano ya estaba allí, escondido en un rincón, con un abrigo gris y un gorro de lana que le cubría la mitad del rostro, pero sus ojos, agudos y resueltos, sostuvieron mi mirada. Me senté frente a él, sintiéndome como si estuviera entrando en una peligrosa partida de ajedrez. «Gracias por venir, Darren», dijo, deslizando un vaso de agua hacia mí. «Sé que has tocado fondo, pero también sé que eres el único que puede hacer lo que yo no pude».
Lo miré fijamente, con el corazón acelerado. ¿Quién es usted y por qué yo? El anciano sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de recuerdos. Se quitó lentamente el gorro, revelando un rostro curtido grabado con profundas arrugas. «Soy Arthur Stelling», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «El fundador de Stelling Group y el abuelo de Ava». Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Arthur Stelling, un nombre que existía solo en lejanas historias de la compañía, una leyenda olvidada. Ava había hablado de él, la única persona de su familia que la quería incondicionalmente. «Mi abuelo era la mejor persona que he conocido», dijo una vez con los ojos brillantes, «pero mi padre lo echó de la familia. Nunca imaginé que lo conocería y mucho menos que aparecería en mi vida en este momento». Arthur comenzó a hablar, su voz subiendo y bajando como las páginas de un viejo libro que se abre. Había construido Stelling Group de la nada con el sueño de crear un legado para su familia. Pero su hijo y su nuera lo traicionaron. Lo engañaron para que firmara la cesión de sus acciones, lo calumniaron y lo obligaron a abandonar la empresa. «Lo perdí todo», Darren dijo con la mirada distante. «La compañía, mi honor, mi familia. Pero nunca dejé de observar. Supe de ti desde tu tiempo en Stelling Group. Vi tu integridad, la forma en que amabas a Ava a pesar de todos los prejuicios, y cuando la perdiste, supe que eras el único con suficientes razones para derribar a Gregory». Arthur hizo una pausa y luego esbozó una leve sonrisa. «Nuestro encuentro en el parque no fue una coincidencia. Fue mi manera de llegar a ti». Me quedé allí tratando de procesar sus palabras. «¿Por qué confía en mí?», pregunté, mi voz con emoción. Arthur me miró directamente a los ojos. «Porque tienes lo que la familia Stelling perdió. Resiliencia y un corazón verdadero. No te doblegaste ante los insultos de Royville. Luchaste por Ava y ahora estás luchando por tu hijo. Veo en ti el fuego que dejé que se apagara». Luego deslizó una gruesa y gastada carpeta sobre la mesa. La abrí, mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba las páginas. Eran documentos clasificados, evidencia de que Gregory malversaba dinero, creaba empresas fantasma para blanquear fondos, ocultaba deudas y manipulaba acciones. Había registros de accidentes sospechosos, la muerte repentina de un rival, un periodista que desapareció después de investigar a Stelling Group. En documentos que mostraban a Gregory sobornando a funcionarios y amañando la política para encubrir escándalos. Un escalofrío recorrió mi espalda, no solo por la magnitud de los crímenes, sino por la crueldad del hombre al que una vez llamé mi suegro. Arthur explicó que había reunido estos documentos durante años viviendo en la clandestinidad para evitar la persecución de Gregory. «Los periodistas que lo investigaron desaparecieron todos», dijo, bajando la voz. Me mantuve en silencio porque sabía que no podía luchar contra él solo. «Pero tú, Darren, tienes el impulso que a mí me faltó. Tienes a Tony y tienes el dolor de Ava». Agarré la carpeta con fuerza, sintiendo como si me quemara en las manos. «Si hago esto», dije, con la voz temblorosa, «¿a qué me enfrentaré?». Arthur me miró fijamente, sin vacilar. «A la verdadera oscuridad, Darren. Gregory no es solo codicioso, es un depredador. No dudará en destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Pero si no actúas, tú y Tony viviréis bajo su sombra para siempre. Solo exponiéndolo podrá tu familia tener un futuro». Me quedé en silencio, mi mente dando vueltas. Pensé en Tony, el bebé que perdió a su madre al nacer. Pensé en mis padres que habían sacrificado sus vidas por mí. Y pensé en Ava, su sonrisa, su última promesa, proteger a Tony. Sabía que no podía dar marcha atrás. Esto no era solo una oportunidad para buscar justicia para Ava. Era una declaración de guerra contra un imperio oscuro. Miré a Arthur y asentí. «Lo haré», dije, mi voz más firme que nunca. Arthur sonrió, una sonrisa llena de esperanza, pero también de cautela. «Bien. Pero recuerda, Darren, esta será una larga batalla. Una vez que estés dentro, no hay vuelta atrás. Debemos ser cuidadosos y solo tenemos una oportunidad». Salí del café con la carpeta bien guardada en mi bolso. Sintiéndome como si llevara una bomba de tiempo, Arthur me había advertido que no le contara a nadie, ni siquiera a mis padres, lo que había revelado.
Gregory tiene ojos y oídos en todas partes, dijo, su voz un susurro bajo. Una palabra equivocada y ambos podríamos desaparecer como los demás. Asentí, con el corazón apesadumbrado. No temía por mí, pero temía por Tony, el bebé que crecía en los brazos de mi madre, y por mis padres, que habían sacrificado sus vidas por mí. Sabía que tenía que ser más cuidadoso que nunca. De vuelta en casa, escondí discretamente la carpeta en el fondo del armario, dentro de una vieja caja que Ava había usado para guardar las cartas de amor que nos escribíamos. Cada vez que la abría, su delicada caligrafía me golpeaba como una ola y el dolor amenazaba con abrumarme. Pero ahora, ese dolor ya no me ponía de rodillas. En cambio, me impulsaba. Arthur y yo comenzamos a reunirnos regularmente, siempre en lugares discretos, un parque apartado, un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad o una vieja biblioteca poco visitada. Me enseñó a cubrir mis huellas, a comunicarme sin dejar rastro. Gregory no es tonto, dijo, durante una reunión en el parque, mientras nos sentábamos en un banco de madera, fingiendo ser extraños discutiendo el clima. Tiene toda una red, abogados, funcionarios, incluso gente en las fuerzas del orden. Si actuamos precipitadamente, nos aplastará antes de que podamos siquiera hablar. Escuché atentamente, absorbiendo cada palabra. Arthur explicó que los documentos que me había dado eran solo copias, registros internos que había recopilado durante años. Eran suficientes para causar revuelo, pero carecían del peso legal para sostenerse en un tribunal. Necesitamos los originales, dijo con ojos agudos. Necesitamos testigos vivos, personas que trabajaron para Gregory, que vieron sus crímenes de primera mano. Pero tienen miedo, Darren. Saben lo que les pasa a los que se atreven a enfrentarse a él. Pensé en sus palabras, en los periodistas que desaparecieron. Los accidentes sospechosos detallados en la carpeta. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me negué a dejar que el miedo se apoderara de mí. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Arthur se inclinó más cerca, bajando la voz. Atacamos desde las sombras. Paso a paso, minaremos la credibilidad de Gregory, haremos que los accionistas duden de él, pondremos a la opinión pública en su contra. Cuando sea el momento adecuado, daremos el golpe decisivo, la evidencia original y los testigos. Pero primero, tenemos que encontrarlos y convencerlos de que nos apoyen. La estrategia de Arthur estaba lejos de ser simple. No se trataba de una demanda sencilla. Era una guerra larga y agotadora que requería paciencia y astucia. Yo, un chico del Bronx que solo había conocido el trabajo duro y la integridad, ahora tenía que aprender a moverme en las sombras, ocultar mis intenciones y burlar a un enemigo 100 veces más poderoso que yo. Arthur comenzó a guiarme a su mundo, un mundo de conexiones secretas y planes meticulosamente calculados. Me presentó a algunas personas que llamó aliados en la oscuridad. Había un excontador de Stelling Group que había trabajado bajo las órdenes de Gregory, pero fue despedido después de descubrir transacciones sospechosas. Ahora, viviendo bajo un nombre falso en los suburbios, accedió a ayudarnos con la condición de que su identidad permaneciera en secreto. Había una periodista que había investigado a Stelling Group y escapó por poco de la muerte en un repentino accidente de coche. Ahora vivía escondida, pero todavía conservaba documentos críticos que no se había atrevido a publicar. Y había otros, ex-empleados, socios comerciales traicionados, cada uno con un pedazo de la verdad. Estas reuniones siempre se llevaban a cabo en secreto, a menudo de noche en lugares que nadie sospecharía. Aprendí a variar mis rutas diariamente, a comprobar si me seguían. Cada vez que salía de casa, besaba la frente de Tony, mientras dormía profundamente en su cuna y susurraba, «Haré esto, hijo, por tu madre». Mi madre notó la tensión en mis ojos, pero no hizo preguntas. Solo me abrazaba, diciendo, «Ten cuidado, Darren. Creo en ti». Mi padre era más callado, pero sabía que se preocupaba por mí. Arthur y yo comenzamos a construir nuestro plan. No podíamos demandar a Gregory todavía, como explicó, porque la evidencia no era lo suficientemente sólida, y su poderosa red se aseguraría de que cualquier demanda fuera enterrada. Para derribar a un depredador, dijo Arthur, con los ojos agudos, no puedes fallar. Tenemos un solo tiro, y tiene que dar en el corazón. Miré hacia la oscuridad que se avecinaba, y me dije, esto es solo el comienzo.
Durante una discusión de estrategia en una vieja biblioteca, Arthur dijo, no podemos atacar de frente. Gregory tiene demasiados aliados. Tenemos que atacar desde dentro, pillarlo desprevenido y hacer que exponga sus propias debilidades. Asentí, agarrando un libro con fuerza. ¿Cuál es el primer paso? Arthur esbozó una sonrisa aguda y fría. Filtramos una parte de los documentos. Lo suficiente para sembrar inquietud, pero no lo suficiente como para que pueda rastrearlo hasta nosotros. La prensa será nuestra primera arma. Harán parte del trabajo por nosotros presionando a Stelling Group. Esa noche volví a casa y sostuve a Tony en mis brazos. El bebé dormía profundamente, sus pequeños labios fruncidos como si estuviera perdido en un dulce sueño. Besé su frente y susurré, haré esto, Tony. Te daré el futuro con el que tu madre soñó. Luego me senté, abrí mi viejo portátil y me puse a trabajar. Arthur me había proporcionado un canal de comunicación encriptado. Una forma de enviar información anónimamente a una periodista de su confianza. Alguien que casi había perdido la vida investigando a Stelling Group. Seleccioné un documento de la carpeta, un informe interno sobre una empresa fantasma que Gregory usaba para blanquear dinero, junto con algunas notas sobre transacciones sospechosas. No firmé mi nombre ni dejé ningún rastro. Cuando le di a enviar, mi corazón latió con fuerza como si acabara de disparar el primer tiro en una guerra. Unos días después, vi los resultados. Un pequeño artículo apareció en un prestigioso periódico financiero con el titular: Stelling Group, ¿hay algo turbio en sus informes financieros? El artículo no nombraba directamente a Gregory, pero citaba cifras del documento que había enviado, planteando preguntas sobre la transparencia de la empresa. Lo leí en un rincón de la cocina de mis padres, sintiendo una oleada de adrenalina. Por primera vez sentí que ya no era una víctima. Estaba contraatacando, pero la respuesta de Stelling Group llegó más rápido de lo que esperaba. Gregory, respaldado por su formidable equipo de relaciones públicas, celebró inmediatamente una conferencia de prensa. La vi en la televisión mientras mi madre acunaba a Tony en la sala de estar. Gregory, con un traje caro, se paró ante los micrófonos, su voz tan suave como la de un político experimentado. Estas acusaciones son infundadas, dijo con los ojos fríos y penetrantes. Esto no es más que una estratagema de los competidores para socavar la confianza de nuestros accionistas y clientes. Stelling Group siempre ha sido transparente y comprometido con sus valores. Roy y Bill estaban detrás de él, asintiendo como marionetas, pero pude ver la tensión en sus ojos. Arthur me llamó justo después, su voz emocionada pero cautelosa, a través de una línea segura. «Lo hiciste bien, Darren», dijo. «Esta es solo la primera piedra lanzada al lago. Las ondas se extenderán, pero debemos ser pacientes. No dejes que lo rastreen hasta ti». Asentí, aunque no podía verme. «No me encontrarán», dije con voz resuelta, pero en el fondo sabía que el peligro se acercaba. En los días siguientes, las ondas comenzaron a extenderse. Los accionistas más pequeños de Stelling Group, aquellos fuera del control de Gregory, comenzaron a hacer preguntas. Aparecieron algunos artículos más, profundizando en las irregularidades de los informes financieros. Los medios comenzaron a prestar atención y vi el nombre de Stelling Group en los titulares con creciente frecuencia. Arthur y yo permanecimos ocultos, observando desde lejos como sombras en la oscuridad. Cada vez que nos reuníamos, aprendía más sobre cómo cubrir mis huellas y enviar información sin dejar pistas. Pero mi vida todavía estaba lejos de ser fácil. Seguí trabajando en empleos esporádicos, corriendo contra el tiempo para mantener a Tony y a mis padres. Algunas noches, después de volver de un turno, me sentaba junto a la cuna de Tony, observándolo dormir pacíficamente, y sentía un miedo creciente. Me estaba enfrentando a un imperio, y si fallaba, no sería solo yo quien sufriría. Toda mi familia pagaría el precio. Pero entonces pensé en Ava. La forma en que me tomó de la mano y dijo que lo superaríamos todo. Recordé las palabras de Arthur. Solo tenemos un tiro. Y me dije a mí mismo que no podía detenerme. Continué filtrando documentos, pequeñas piezas a la vez como gotas de agua que desbordan un vaso. Un informe sobre un préstamo secreto, un correo electrónico interno que revelaba el soborno de Gregory a un funcionario. Cada documento era una bala disparada desde las sombras,
apuntando al corazón de Stelling Group. No sabía si Gregory sospechaba algo todavía, pero podía sentir la tensión en el aire. Una vez, al pasar por un kiosco, vi a Roy en la portada con el titular: hijo del presidente de Stelling Group sospechoso de fraude. Me detuve, mi corazón acelerado, y compré el periódico. El artículo no nos mencionaba ni a mí ni a Arthur, pero sabía que estábamos sacudiendo su imperio. Arthur y yo nos reunimos de nuevo en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, donde la luz tenue y la escasa clientela aseguraban que nadie se fijara en dos hombres sentados en un rincón. Me miró, sus ojos una mezcla de orgullo y preocupación. Lo estás haciendo bien, dijo, pero a partir de ahora, las cosas se pondrán más peligrosas. Gregory no se quedará de brazos cruzados. Asentí con las manos apretadas. Estoy listo, respondí, aunque un miedo informe todavía se agitaba dentro de mí. Pero no me detendría hasta que pagaran por lo que habían hecho. A medida que se publicaban una serie de artículos, la atmósfera en Stelling Group comenzó a cambiar. Ya no trabajaba allí, pero a través de los pocos viejos amigos que me quedaban, oí susurros de inquietud dentro de la empresa. Los accionistas comenzaron a hacer preguntas en las reuniones, exigiendo explicaciones por las cifras sospechosas en los informes financieros. Gregory, con su formidable equipo, intentó extinguir las llamas con declaraciones pulidas y promesas altisonantes. Pero Arthur y yo no nos detuvimos. Sabíamos que los artículos por sí solos no eran suficientes. Necesitábamos una cadena de golpes implacables, cada uno más fuerte que el anterior, para mantener a Stelling Group tambaleándose. Comencé a trabajar con un pequeño grupo de periodistas en los que Arthur confiaba. Eran personas que habían sido amenazadas por Stelling Group, llevando tanto miedo como determinación en sus corazones. Una de ellas, Anna, casi había perdido la vida en un accidente de coche que creía que Gregory había orquestado. Con su corto pelo teñido de plata y sus ojos resueltos, se convirtió en la líder en la publicación de nuestros documentos. He estado esperando este día durante mucho tiempo, dijo cuando nos conocimos en un pequeño apartamento de Brooklyn donde vivía bajo una identidad falsa. Pero Darren, tienes que entender que, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Gregory vendrá por nosotros. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Lo sé. Entonces, una mañana, encendí la televisión y vi el nombre de Stelling Group en todos los canales de noticias. Un importante periódico había publicado una serie de artículos de investigación con el titular: Escándalo de Stelling Group, corrupción y encubrimientos en la cúspide del poder. Los artículos citaban el testimonio de un ex empleado del departamento de contabilidad que había sido testigo de cómo Gregory manipulaba las cifras para ocultar deudas. Esta era la persona a la que Arthur había convencido de dar un paso al frente bajo la promesa de anonimato. Se desató una tormenta mediática. Los artículos surgieron como hongos después de la lluvia, desde revistas financieras hasta medios de comunicación nacionales. Cada día traía nuevas revelaciones. Una empresa fantasma expuesta, un presunto soborno a un funcionario, un socio que se retiraba de un acuerdo con Stelling Group por preocupaciones sobre el escándalo. El precio de las acciones de la compañía comenzó a desplomarse, y oí que los principales accionistas estaban celebrando reuniones secretas exigiendo respuestas a Gregory. En las redes sociales, la noticia se extendió como la pólvora, con mails de personas compartiendo artículos y cuestionando la transparencia de la empresa. Mientras tanto, los testigos que una vez habían guardado silencio comenzaron a hablar. Otro ex contador despedido por Gregory por negarse a firmar un informe falsificado contactó a Anna y proporcionó más pruebas. Un ex socio comercial de Stelling Group, traicionado por Gregory en un acuerdo, apareció en un programa de televisión criticando públicamente a la compañía. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Una periodista que había desaparecido después de investigar a Stelling Group resultó estar viva. Apareció en una entrevista anónima relatando cómo había sido amenazada y obligada a esconderse. Estas historias, cada una pequeña pieza del rompecabezas, se unieron para formar una imagen clara de la codicia y la crueldad de Gregory Stelling. La presión de la opinión pública se volvió inmensa.
Los principales socios de Stelling Group comenzaron a cancelar contratos temiendo la asociación con el escándalo. Los accionistas, presas del pánico, vendieron sus acciones, provocando que el valor de mercado de la compañía se desplomara. Arthur y yo permanecimos en el anonimato, dejando que la prensa hiciera su trabajo. Cada vez que veía el nombre de Gregory en las noticias, sentía que se estaba sirviendo una pequeña porción de justicia. Pero también sabía que estábamos entrando en la fase más peligrosa. Gregory no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo se desmoronaba su imperio. Contraatacaría. Y cuando lo hiciera, Arthur y yo teníamos que estar listos. En los días siguientes, las noticias estuvieron dominadas por informes sobre Stelling Group con titulares cada vez más agudos. ¿Escándalo de Stelling Group? ¿Es esta la caída de un imperio? ¿O el presidente Gregory Stelling se enfrenta a la presión de accionistas y investigadores? Me senté en la pequeña cocina de mis padres, con los ojos pegados a la pantalla del televisor. Sabía que Gregory estaba buscando a la persona detrás de las filtraciones. Una vez recibí un mensaje de un viejo amigo en Stelling Group advirtiéndome que Roy y Bill estaban interrogando a todos los empleados e incluso habían contratado a investigadores privados para rastrear el origen de los documentos. Ten cuidado, Darren, decía el mensaje. Están furiosos. Mi corazón se aceleró al leerlo. Luego lo borré inmediatamente. No respondí, sin dejar rastro. Los principales accionistas de Stelling Group, una vez leales a Gregory, comenzaron a vacilar. Ya no confiaban en sus suaves promesas ni en los discursos pulidos de su equipo de relaciones públicas. Se convocó una junta extraordinaria de accionistas, y esta vez no estaba bajo el control de Gregory. Arthur recibió noticias de un viejo aliado en la junta, un hombre que había trabajado con él en los primeros días de Stelling Group. Están perdiendo la fe, me dijo durante una reunión en un pequeño restaurante, sus ojos brillando de esperanza. Los accionistas quieren actuar para salvar la empresa. Esta es nuestra oportunidad, Darren. Comenzamos a prepararnos para el golpe final. Arthur contactó a sus aliados, aquellos traicionados por Gregory, para reunir más pruebas originales, contratos firmados, correos electrónicos innegables e incluso grabaciones de un ex asistente que había grabado las reuniones secretas de Gregory. Trabajé día y noche revisando cada documento, asegurándome de que no hubiera errores. El día de la junta de accionistas, Arthur y yo nos mantuvimos alejados. No podíamos mostrar nuestras caras ni dejar que Gregory supiera que estábamos detrás de todo. En su lugar, enviamos los documentos originales a Anna. Con un coraje que no pude evitar admirar, ella los pasó a un grupo de accionistas principales y a una agencia de investigación. Cuando comenzó la reunión, la atmósfera en la sala de conferencias de Stelling Group era como un polvorín listo para explotar. Vi la reunión en vivo a través de un enlace secreto que Anna me proporcionó. Gregory estaba en el podio tratando de mantener la compostura, pero pude ver la tensión en sus ojos. Los accionistas, generalmente silenciosos y complacientes, ahora se levantaban, enfrentándolo con preguntas directas. Un hombre mayor que representaba a un importante fondo de inversión levantó una pila de documentos, la misma evidencia que habíamos enviado. Señor Stelling, dijo, su voz resonando en la silenciosa sala. ¿Cómo explica estos fondos, las empresas fantasma, los sobornos registrados en sus propios correos electrónicos? La sala estalló en susurros y miradas de asombro. Roy y Bill, sentados junto a su padre, palidecieron. Gregory intentó responder, su voz temblorosa, pero aún cargada de arrogancia. Esto es una calumnia, declaró, perdiendo la compostura. Estos documentos son falsificados, difundidos por competidores para derribarme. Pero ya nadie le creía. Otro accionista se levantó y reprodujo una grabación. La inconfundible voz de Gregory discutiendo un soborno a un funcionario para encubrir un escándalo. La sala se quedó en silencio, el único sonido era la respiración agitada de Gregory a través del micrófono. Entonces sucedió algo que no había previsto. Un accionista importante, una vez un aliado cercano de Gregory, se levantó y propuso un voto de no confianza. No podemos permitir que Stelling Group se derrumbe por la codicia de un solo hombre,
dijo. Propongo destituir a Gregory Stelling y a sus 2 hijos de la junta directiva de inmediato. Estallaron los aplausos, fuertes y resueltos. Sentí una descarga de adrenalina, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Gregory intentó gritar para recuperar el control de la multitud, pero ya nadie le escuchaba. La votación se realizó rápidamente y se anunciaron los resultados. Gregory, Roy y Bill fueron destituidos de la junta. Se formó una junta temporal comprometiéndose a cooperar plenamente con los investigadores para descubrir cada escándalo. Gregory y su familia estaban ahora bajo un intenso escrutinio. Las agencias de investigación se abalanzaron, peinando cada transacción, cuenta y correo electrónico para rastrear la malversación, el blanqueo de dinero y el fraude financiero que habíamos expuesto. Imaginé el rostro de Gregory, una vez arrogante e intocable, ahora enfrentando miradas de sospecha y preguntas inevitables. En los días siguientes a la junta de accionistas, la atmósfera en Nueva York pareció temblar con la tormenta que habíamos desatado. La prensa fue implacable, produciendo una historia tras otra. Mientras tanto, Gregory, Roy y Bill fueron convocados ante las agencias de investigación y oí que habían contratado a un equipo de abogados caros para salvar su reputación. Pero esta vez nadie podía encubrir la verdad. La evidencia que proporcionamos, correos electrónicos, contratos falsificados, grabaciones, era demasiado clara, demasiado nítida para ser desestimada. Se programó otra junta de accionistas para Stelling Group, y esta vez Arthur decidió que era hora de que diéramos un paso al frente. Esta es nuestra oportunidad de cerrar el pasado, dijo, su voz baja pero poderosa. Yo contaré mi historia, y tú contarás la tuya. Necesitan saber quién está detrás de todo esto. Apreté los puños, sintiéndome como si estuviera en una encrucijada fatídica. La reunión tuvo lugar en una gran sala de conferencias de Manhattan con relucientes paredes de cristal y una atmósfera tan tensa como la de un tribunal. Arthur y yo llegamos temprano, de pie en un rincón, observando a la multitud de accionistas, reporteros y miembros de la junta interina. Gregory, Roy y Bill estaban ausentes, bajo investigación y con prohibición de asistir. Cuando comenzó la reunión, algunos accionistas de toda la vida notaron inmediatamente a Arthur. Aunque había dejado la compañía hacía años y su nombre parecía relegado al recuerdo, la leyenda del fundador de Stelling Group todavía persistía en susurros. De repente, un accionista prominente subió al podio, su voz resonando por la sala. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del hombre que fundó Stelling Group. Muchos de ustedes puede que nunca lo hayan conocido, pero es una leyenda viva entre nosotros. Por favor, den la bienvenida al Sinye. Arthur Stelling para que diga unas palabras. Arthur caminó hacia el podio con pasos medidos. Un hombre anciano que irradiaba dignidad, sus ojos agudos y su voz resonante. Soy Arthur Stelling, declaró, y la sala se quedó en silencio. Algunas personas susurraron, reconociendo el legendario nombre del hombre que fundó Stelling Group. Fui traicionado por mi propia familia, expulsado de la compañía que construí por mi hijo, Gregory Stelling. Pero hoy he vuelto para contar la verdad sobre sus crímenes, sobre la codicia que ha manchado el legado de Stelling Group. Contó su historia, cómo fue engañado para firmar la cesión de sus acciones, calumniado y aislado. Habló de sus años en la clandestinidad, reuniendo pruebas, esperando la oportunidad de reclamar justicia. La sala estaba en silencio, el único sonido era la voz poderosa y emotiva de Arthur. Luego me miró, sus ojos haciéndome una señal. Pero no hice esto solo, dijo. Hay un joven que lo perdió todo por culpa de la familia Stelling, pero aún así se levantó para luchar. Darren Bennett, por favor, acércate. Subí al podio, mi corazón latiendo con fuerza. Todos los ojos estaban puestos en mí y sentí como si el mundo estuviera mirando. Soy Darren Bennett, dije, mi voz temblorosa al principio, pero volviéndose firme. Una vez fui empleado de Stelling Group, humillado por Gregory Stelling y sus hijos por mi origen humilde. Amé a Ava Stelling y ella sacrificó todo para darnos a nuestro hijo Tony. Pero la familia Stelling me la arrebató, me quitó mi trabajo e intentó quitarle el futuro a mi hijo. Conté mi historia sobre mi amor por Ava, la oposición y represalias de la familia Stelling,
su muerte y los meses que viví en la desesperación. Hablé de nuestra lucha en las sombras, los documentos que Arthur y yo habíamos filtrado, los testigos que habían dado un paso al frente. No hice esto por odio, dije, mirando directamente a la multitud. Lo hice por justicia, por Ava, por mi hijo y por todos a quienes la familia Stelling ha pisoteado. La sala estalló en aplausos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, no de tristeza, sino porque por primera vez sentí que ya no estaba solo. Los accionistas, una vez silenciosos bajo el reinado de Gregory, ahora se levantaban, expresando su apoyo. La prensa capturó cada palabra y supe que nuestra historia, la de Arthur y la mía, se extendería por todas partes. Ya no éramos sombras, éramos vencedores. Sabía que, en algún lugar Gregory, Roy y Bill estaban viendo la reunión en una pantalla. Imaginé sus rostros, atónitos, furiosos, dándose cuenta de que quien había derribado su imperio era yo. Darren Bene, el indigente sin un céntimo del que una vez se burlaron. El honor de Arthur fue restaurado y fue invitado a reincorporarse a la Junta como asesor honorario. Pero él declinó, mirándome con una sonrisa de orgullo. Tú eres quien debería liderar, Darren, dijo. Tienes el corazón y la capacidad que Stelling Group necesita. En una decisión sorprendente, la Junta me ofreció un puesto en el nuevo equipo de liderazgo como CEO. Estaba atónito, incapaz de creer que yo, un chico de las calles pobres del Bronx, había sido reconocido y visto. Después de mi nombramiento, mudé a mis padres a una nueva casa. No extravagante, pero lo suficientemente cómoda para que vivieran sin preocuparse por las facturas médicas o un techo con goteras. Tony, mi pequeño, comenzó a crecer en un ambiente amoroso con mejores cuidados y nutrición. Mi madre todavía le contaba cuentos por la noche, y en esos momentos mi corazón se llenaba de una calidez inconmensurable. Cada mañana, cuando me miraba en el espejo, ya no veía a un hombre roto con ojeras. En cambio, veía a un padre, un hijo y un hombre que había luchado incansablemente por la justicia. Había cumplido mi promesa a Ava, a Tony y a mí mismo. Pero, lo más importante, quería enviar un mensaje a todos los que todavía luchan en las sombras. Aférrense a su integridad, manténganse resilientes y nunca se rindan. La justicia puede llegar tarde, pero si siguen luchando, seguramente llegará. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.